Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios dijimos, capítulo 6, para leer los versículos del 12 al 20. Y después de esto compartimos el tema de esta mañana, de este día, que es Templo del Espíritu Santo. Vamos a ir, Primera de Corintios, capítulo 6. Antes vamos a ir. Ya están ahí, hermanos. Conforme lo vamos encontrando, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer esta parte de la escritura. Vamos a hacerlo de manera unida. Después de esta lectura vamos a unirnos en oración, cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor así en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Unidos, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Eterno Dios, soberano Señor, en esta hora, Padre, queremos rogarte tu guía, tu dirección, para que, Señor, tu Espíritu Santo pueda ministrarnos con tu palabra, Señor. A través de ella, nuestros corazones permanezcan, Señor, preparados, dispuestos para recibir esa palabra, Señor, de tal modo que traiga a nuestro corazón esperanza, pero también, Padre, que nos ayude y nos invite, Señor, a la práctica, Señor, de tu palabra. Poner por obra, Señor, tu palabra. Haznos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Ministranos con tu Santo Espíritu. Úsame, Señor, usa mis labios, que de ellos salga solamente palabra tuya, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Abróchese los cinturones. Acomódese porque está largo el mensaje, son 45 minutos, no se crean. No, hermanos. Estamos viendo un tema que es importante y empezamos este mes. El mes pasado vimos acerca de ser alentados y guiados por el Espíritu Santo. Fue el mes de febrero. Ahora, en este mes que empieza y que inicia, el tema general va a ser una iglesia movida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo no sé a usted qué le mueve, ¿verdad? Quizás a los jóvenes o a las jóvenes o a los jóvenes les mueve el tapete a alguien, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera va en ese sentido el mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, como un cuerpo, un solo cuerpo. Y leímos la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo quiero compartir con usted esta parte de la palabra, pero un contexto, conozcamos ahí, porque esta carta la escribe Pablo, y es una ciudad que se llamó Corinto. Estaba más o menos ubicada entre una división, digamos, era una ciudad importante, Corinto, y estaba más o menos ubicada en medio entre el sur y el norte de Galacia, esta ciudad de Corinto. Pero Pablo, en ese segundo viaje que hace, precisamente va a Corinto y permanece ahí aproximadamente 1 año y medio, más o menos. Pablo permanece ahí. Cuando termina esta visita de Corintio, él sale hacia Éfeso, Jerusalén, Antioquía. ¿Saben qué pasó en Antioquía? ¿Alguien sabe qué pasó en Antioquía? Nace la iglesia primitiva, ¿sí?
y después de Antioquía va hacia Galacia, pero cuando él ya empieza y termina de salir, al salir de Corintio, él escribe una carta primeramente, fíjese bien, escribe una carta a los cristianos corintios. ¿A quién escribe la carta Pablo? A los cristianos corintios. A los cristianos corintios. Les avisa, les advierte y les dice, no os envolváis con los fornicarios. Eso es lo que dice Pablo en los Corintios. Al parecer esta carta está perdida. Es entonces que Pablo entonces empieza y responde ahora en esta carta que estamos leyendo a algunos problemas respecto a un informe que le dan que se vivía en la iglesia de Corinto. ¿Sí? En la iglesia de Corinto, bueno, la ciudad de Corinto era muy importante y caracterizada por muchas cosas. Era comercial. Había mucho comercio. Llegaban los botes, era una ciudad como si fuera una frontera, llegaban todos los botes, las embarcaciones, y ahí se comercializaba. Era una ciudad muy comercial. Pero también al mismo tiempo era una ciudad donde las mujeres tenían una vida muy galante. Se dedicaban a el comercio, pero de sus propios cuerpos. Ahora, cuando Pablo escribe, como había persecución a estas mujeres, ¿se acuerdan que en aquella época, qué le pasaba a una mujer cuando se metía con los hombres, cuando adulteraba? ¿Qué le pasaba? La apedreaba. Tenía que ser apedreada. Entonces, había temor en la vida de la mujer. Por tanto, las mujeres se iban a esconder, ¿dónde cree usted? En las iglesias. Y por eso Pablo escribe a la iglesia de Corintio para avisar de esta parte, porque también no solamente era eso, sino que también los mismos cristianos corintios, o los trabajadores, o los que estaban en las embarcaciones, también se deleitaban a sí mismos ejerciendo esta vida galante con las mujeres. De tal modo que se llegó a aplicar un verbo en Corintio, corintiarizar. ¿Sí? A eso se refieren. Cuando alguien iba, hoy los jóvenes dicen, en vez de voy a evangelizar, ¿qué dicen los jóvenes? Voy a evangelizar, dicen los jóvenes, ¿no? Algo parecido pasaba así, ¿sí? Es un término quizás muy moderno hoy día, ¿no? Entonces, pero aquí en Corintio, lo que hacían estas personas, se llegó a inventar este verbo, de tal modo que se refería a eso. Corintiarizar es meterse con las personas de la vida galante. En los primeros versículos, fíjese que este capítulo 6 que estamos leyendo, que Pablo escribe, trata un tema, Pablo, que quizás no tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar ahorita acerca de la inmoralidad sexual. Sin embargo, está relacionado con esto. Quizás pueda parecer en un tiempo que se rompa la continuidad de lo que Pablo quiere decir. Pero más bien es una extensión de su preocupación diciendo esto, que los miembros de la iglesia deben mejorar, deben examinar las disputas e inmoralidades de su propia congregación, de su propia vida y de su propia congregación, y no permitir que los creyentes de afuera, o los no creyentes, más bien, lo hagan por esas personas. Es decir, cada uno de nosotros como iglesia aquí, transportándolo al día de hoy, tenemos que examinarnos si tenemos disputas, si hay una vida de inmoralidad en todos los aspectos. Antes, hermanos, ¿de qué? De que los de afuera lo hagan por ¿quiénes? Por nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenemos que preocuparnos por dar una vida de buen ¿qué? Testimonio. De tal modo que no tengamos nada que nos reprochen. Pero sucede esto, que en la misma iglesia cristiana creyente, a veces afuera, damos testimonio de que no somos cristianos, de que no somos creyentes. Eso es lo que quiere decir Pablo en esta carta. Fijémonos ahora, fíjese bien, el versículo 12 que hemos leído, el primer versículo que hemos leído. Capítulo 6, versículo 12 de esta carta a los Corintios, ¿qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La primera parte que dice este versículo dice, todas las cosas me son lícitas. Y esta frase se ha convertido, hermanos, tristemente, en una aplicación. ¿Saben lo que es un eslogan? ¿Qué es un eslogan? ¿Saben lo que es un eslogan o no? ¿Qué es un eslogan? Ayúdenme ahí. Como una frase, un lema, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo el pan Bimbo, ¿no? Que me gusta.
y tiene su eslogan, ¿no? ¿Cómo es el eslogan? ¿Cómo es el eslogan? La frase. ¿No se acuerda? Bueno, usted no come con pan mismo como yo a lo mejor, ¿verdad? Pero el de las papitas dice, no puedes Comer solo. Gracias, hermana. Bueno, mi hermana, como ya digo que no puedo comer solo una, nos va a invitar a tomar unas papitas al ratito, ¿verdad? Precisamente así, eso no puedes ¿qué? Comer solo una, y nos identifica en el sentido, nos anima, nos alienta. Es como un lema que tenemos. Ahora, esta frase, no todo, más bien dice, todas las cosas me son lícitas. Tristemente esto se ha convertido en un eslogan en la vida del creyente de hoy. ¿Para qué cree? ¿Para qué? Para excusarse de su comportamiento inmoral. Todo me es lícito. ¿Sí? Pero fíjese que lícita, la palabra lícitas, todas las cosas me son lícitas, se está refiriendo Pablo a la ley judía. A eso se refería Pablo, es decir, la Torá. Jesús mismo dijo que él no venía ¿a qué? A abolir la ley. Que él venía ¿a qué? A cumplirla. Y así lo hizo Jesús. Pero más bien, hermanos, lo que tenemos que entender es que Jesús, un modo de cumplirla es que Él vino a acercar a la gente a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Esa es su manera de cumplirla. Porque Jesús se preocupaba menos por la estricta observación, porque muchos somos observadores. Cuando alguien no cumple con las reglas, las normas de la ley, de los principios cristianos o bíblicos, somos muy observadores, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Empezamos a comparar o a hablar. Pero Jesús no se preocupaba tanto por eso. Más que la estricta observación como los fariseos que hacían, Jesús se preocupaba más por acercar gente a la voluntad de Dios. Él trataba de mover a sus discípulos de una estricta observación de la ley hacia una adherencia. Fíjense bien, Jesús movía a sus discípulos, lo trataba de mover desde la observación de la estricta ley y lo hacía más bien hacia la adherencia al espíritu de la ley, a los principios que dieron paso a esa ley desde un principio. Por ejemplo, pongo un ejemplo ahorita. Mencionábamos acerca de la iglesia primitiva. Yo les decía, ¿qué pasó en Antioquía? ¿El nacimiento de qué? De la iglesia primitiva. ¿Saben cómo se caracterizó la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que hacían esta iglesia primitiva? Primero dice la palabra que perseveraban ¿cómo? De los apóstoles. Tenían todas las cosas, ¿qué más? Perseveraban ¿en qué? En la oración. ¿Sí? Y después el resultado ¿cuál era? Jesús, el Señor, añadía ¿a quién? A la iglesia, a los que iban a ser ¿qué? Salvos. Pero muchas veces los pastores tenemos el error quizás de estar buscando estrategias para que la gente ¿qué? Llegue. Y muchas veces usamos estrategias del mundo para traer a personas del mundo a las cosas espirituales. Mira, hermanos, cuando nos adherimos al espíritu de la ley, no tanto a la observación, no tanto al hacer por hacer, va a haber un resultado. Va a ser una adherencia a la ley aún mucho más fuerte. Por ejemplo, ¿a alguien le gusta la música clásica? ¿Sí? ¿No? Bueno, hermano, ya. Fíjese bien, un violinista, ¿sí? Una orquesta. Usted escucha la música y empieza a transmitirle quizás paz o no sé, tranquilidad, y disfruta ese momento. Pero para que sea un violinista profesional tuvo que haber aprendido algo, reglas y normas, para poder ejecutar ¿qué? Bien su instrumento. Ahora pongámonos en este paso. Una orquesta en una secundaria. ¿Será llamativo? No. Claro que no, ¿verdad? No. Algunos sí, bueno, depende, ¿verdad? Pero este violinista profesional lo que hace es, bueno, yo aprendí reglas y normas, pero yo más bien voy a profundizar más en las reglas, me voy a ir al espíritu que dio inicio a esas reglas, que es lo que mueve, ¿sí? Y voy a empezar a tocar de esa manera. De tal modo que se está adheriendo a lo que no son las normas, sino al espíritu de esas normas para poder ejecutar su instrumento y no requerir de una orquesta, sino así con ese instrumento poder quizás transmitir. Es como cuando dicen, por ejemplo, una canción o una alabanza.
Hay mucha diferencia en eso. Cuando alguien canta una canción quizás normal a una alabanza. Cantamos porque transmitimos. Hay algo en el interior que va a producir. ¿Por qué canto? ¿Por qué adoro a Dios? Hay algo en mi interior. Y eso es lo que voy yo a considerar primero para poder, ¿qué? Transmitir. Eso es lejos de cantar o escuchar una música que hoy día ya las letras hasta ni rimas tienen ya, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Es un ejemplo quizás muy superficial, pero así es lo que hizo Jesús. No hizo que sus discípulos fueran como los fariseos que observaran estrictamente quién cumplía la ley, sino más bien los acercó para que se adhirieran a la voluntad de Dios, al espíritu de la ley, y entonces de esa manera podamos nosotros entonces entender que el resultado será una adherencia a la ley mucho más fuerte. ¿Sí? Pablo enfatizó que hemos sido justificados por esa adherencia a la ley, la fe. Solamente Jesús pudo observar eso. Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Pero siendo justificados de una manera gratuita por la fe, por la gracia y la redención en Cristo, esa gracia sí es suficiente para nosotros. Pero no quiere decir que yo ya no me debo de preocupar por el pecado. Bueno, yo ya soy libre, por la gracia soy salvo, y pues ya, no necesito hacer más. No quiere decir eso. Más bien, hermanos, estas palabras que dice linealmente Pablo, es para darnos muestra de su error. Todas las cosas me son, ¿qué dice? Lícitas. Pero añade Pablo, ¿qué dice? Mas no todas que me convienen. Recordaba yo, les decía en alguna ocasión, que algunos jóvenes me decían, pero pastor, entonces, ¿es pecado tomar vino? ¿Es pecado bailar? La Biblia, ¿qué dice de eso? Cuando Pablo escribe esta carta, dice, todas me son lícitas, o sea, claro que todo es lícito, mas no todo, ¿qué? Me conviene, mas no todas me convienen. Pablo está traduciendo esta palabra de convenirse, está traducido como ser provechoso, ser bueno o ser beneficioso. Ahora, hablamos de que la ley, de una manera estricta o una observación, no es eso, sino más bien lo que tenemos que hacer es adherirnos a la voluntad de ¿quién? De Dios. Yo les decía a estos jóvenes, bueno, si bailando, si tomando vino, si eso te edifica, adelante. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar y ¿qué? Glorificar a Dios. Si tomando vino, si ¿qué más? Bailando, glorificas a Dios, adelante. Aún más fuerte, hermanos y hermanas. Si bailando, si tomando vino, cualquier otra cosa que usted tenga duda, si con eso se adhiere a la voluntad de Dios o cumple la voluntad de Dios, adelante. ¿Será bueno? ¿Será provechoso? ¿Beneficioso? La intención de Pablo nunca fue excusar su comportamiento pecaminoso. Nunca fue esa la intención de Pablo, porque sabía que era destructivo para ambos, tanto para el pecador como para quien cree, para la vida de quién, de la iglesia también. Todas me son lícitas, dice, fíjese bien, todas las cosas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Convienen. Y luego vuelve a repetir Pablo, todas ¿qué? Me son lícitas, pero yo no ¿qué? Me dejaré dominar. Pablo vuelve a citar esto, hermanos y hermanas, para situar su situación, para explicar bien esta situación. Es decir, yo no voy a caer bajo control de, no voy a estar bajo autoridad de ¿qué? Del pecado. En otra parte, Pablo había escrito acerca de la gente esclava del pecado, esclava de la impureza, de la inmoralidad. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versos 15 en adelante. Del 15 al 19, por favor. ¿Alguien lo tiene? Romanos, por favor. Romanos 6.
Romanos 6, del 15 al 19. ¿Alguien lo tiene, por favor, hermanos? ¿Está conmigo? Lo voy a leer, hermanos, para que podamos tener ese tiempo de lectura. Romanos 6, del 15 en adelante, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué? Entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Y fíjese bien lo que dice Pablo. Hablo como humano, por vuestra humana, ¿qué? Debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a qué? A la justicia. Dios nos ha libertado del pecado. Amén, hermanos. Somos libres del pecado. Pablo dice que no salimos de la libertad para otra vez convertirnos en esclavos ¿de qué? Del pecado. Es lo que dice Pablo. Mire, a veces abusamos de la libertad nosotros. Y el abuso de la libertad, hermanos y hermanas, resulta en esclavitud otra vez. Y por ende, la pérdida de esa libertad. No nos sentiremos otra vez libres. Por tanto, hermanos, cuando entendemos esto, podemos entender que así como Pablo decía, si antes nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo se usaban para el pecado, ahora ¿cómo tenemos que usarlos? Para santificación. ¿Y para qué dice mi hermana Lucha? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero no entendemos esto. Pablo decía a los Corintios en el capítulo 6, versos 13 y 14, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué? La fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo no es para fornicación. ¿Sabe lo que es fornicación? ¿Qué es fornicación? ¿Mande? Es diferente. O el adulterio tiene que ver. Fuera del matrimonio. Relación fuera del matrimonio. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué es fornicación? Vamos a tomar esa parte. Relaciones fuera del matrimonio. La iglesia es la novia o la esposa ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Hay una relación matrimonial, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál sería una relación fuera del matrimonio eclesial? Hablando en este sentido. Pablo habla en esa misma parte de los Corintios acerca de la idolatría. Y no quiere decir que tengamos imágenes o que no solamente en ese sentido, sino que muchos de nosotros a veces nos hacemos imagen de Dios a nuestra manera. Y entonces formamos una relación con un Dios creado a nuestra ¿qué? Imagen humana. Crea un Dios amoroso, crea un Dios que todo me cumple aunque sean caprichos, y no es así. Y cuando yo despierto la ira de Dios, me siento incómodo, me quejo por la respuesta de Dios. Porque estoy poniendo más mis deleites personales que en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es una relación que está fuera de lo que es una relación matrimonial en la vida eclesial. Nos queremos deleitar nosotros mismos, hermanos. Por tanto, hermanos, tenemos que poner atención. Mire, hay una promesa de Dios, que Dios va a resucitar nuestros cuerpos, ¿sí? En aquel tiempo final. Por tanto, no debemos de permitir que reine el pecado en nosotros. No debemos de permitir ser esclavizados otra vez al pecado, sino más bien presentar vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo y como agradable, dice Romanos 12:1. Presentar vuestros cuerpos como en sacrificio ¿qué? Vivo, santo y ¿qué? Agradable.
Y dice que eso es un resultado. Es nuestro ¿qué? Culto racional. Es la manera de adorar al Señor. De modo, hermanos, que hemos de entender, voy casi terminando, que Dios ha creado nuestros cuerpos humanos para cumplir propósitos muy altos, no bajos. Propósitos altos, no bajos. Son propósitos del Señor y no son para la fornicación. No son para usarse fuera de la relación. Es decir, tomar el cuerpo, que es algo sagrado, hermanos, y usarlo para propósitos bajos, es profanar lo sagrado. Esto es, hacer esto, usar nuestros cuerpos humanos, lo sagrado, para algo profano, es profanar lo sagrado. Por ejemplo, es como si en el templo de Jerusalén usted matara un puerco en el altar. ¿Sabe qué le significaba antes un puerco? Impureza. Había ciertos requisitos, era un becerro, un cordero, sin mancha. ¿Sí? Perfecto. Así era la manera de sacrificar. Cristo resucitó, nos va a resucitar, hermanos. Por tanto, no debemos rebajar, hermanos, la importancia de nuestros cuerpos. Versículos 15 al 17. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué más dice, hermanos? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran ¿qué? Una sola carne. Pero que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mis amados hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos entonces son, como dijimos, son sagrados, hermanos. Hablando del cuerpo físico también. Nuestros cuerpos son apartados para un propósito, es un propósito sagrado. Al igual que Cristo, siendo sagrado, fue apartado para un propósito como también sagrado. Y como dijimos anteriormente, hermanos, el ambiente moral en Corintio, ¿cómo era, hermanos? Pecaminoso, alentaba fornicación. Eso es lo que alentaba el ambiente inmoral en Corintio. Había un templo ahí, que era el templo de Afrodita. Aunque a lo mejor eso haya sido una mentira quizás, donde quizás era conocido por la gente de la vida galante que se reunía ahí. En el templo había mujeres que se dedicaban a la vida galante. Nuestro cuerpo siendo sagrado, tenemos que usarlo para motivos ¿qué? Sagrados. Si nosotros reconocemos que nuestro cuerpo siendo sagrado lo usamos para motivos no sagrados, nos estamos uniendo como si nos uniéramos con una persona de esa vida galante. Pero dice, el que se junte con el Señor, un espíritu ¿qué? Es con Él. Pablo recuerda que somos un espíritu con Cristo. En Éfeso, de hecho, se caracteriza esta carta porque Pablo escribe las repeticiones en Cristo, muchas repeticiones en Cristo. Somos un espíritu con Cristo. Somos un pueblo sagrado, creado por Dios, hermanos. ¿Y sabe para qué fuimos creados? Para cumplir los propósitos ¿de quién? De Dios, no los nuestros. Por tanto, versículos 18 al 20, termino, hermanos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera ¿de qué? Del cuerpo. Mas el que fornique contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Pablo nos insta a escapar de la fornicación. Lo que está diciendo Pablo es que debemos de correr en sentido contrario cuando la tentación, la fornicación, la idolatría se acerca. Debemos de correr en sentido ¿qué? Opuesto, sentido contrario. Pero buscamos a menudo, hermanos, nuestros deleites. En la semana que estuvimos visitando, compartía un mensaje con mis hermanos y les decía,
a veces no tenemos una esperanza viva. Precisamente por eso, por tener nuestro pensamiento o nuestras expectativas o esperanzas, ponerlas en nuestros mismos deleites o en de los demás. No hay una esperanza viva. Yo le voy a pedir a usted que piense por un momento en la situación que pueda estar pasando. A veces queremos satisfacernos nosotros. Buscamos a menudo nuestros deleites. No nos damos cuenta que estamos pecando fuera del cuerpo también. Que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Porque no nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Nos creamos una falsa esperanza basada en ideales propios, basada en los placeres propios, basada en las capacidades humanas. Romanos 4:19 dice, narra acerca de la vida de Abraham. A Abraham se le había dado una promesa. ¿Que iba a ser padre de qué? De muchas gentes, naciones. Y la palabra dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100 años. Y tenía una mujer que era estéril, que también tenía cerca de la misma edad, pero era estéril. Pero dice la Escritura que este Abraham fue un ejemplo de fe. Porque él no se debilitó en la fe, considerando yo su cuerpo como ¿qué? Como muerto, que era de cuántos, casi 100 años. Tampoco se debilitó por la condición de su mujer Sara, siendo estéril. Y tampoco dudó, ¿por qué? Por incredulidad de lo que Dios le había prometido. Una persona así debe haber dicho, pues sí Señor, pero pues yo ya soy viejo, ya no, mi mujer es estéril, muchas cosas pudo haber dicho Abraham, pero no, él no se debilitó en eso. Sino dice la palabra en el versículo 20, que él se fortaleció, ¿en qué? En fe. ¿Y sabe cómo se fortaleció? Estando plenamente convencido de lo que Dios podía hacer conforme a lo que Él le había dicho. Lo que pasa en nosotros, hermanos, es esto a veces, que basamos nuestra esperanza en las capacidades humanas, en lo que yo pueda hacer, en lo que los demás puedan hacer o no hacer. Tengo hijos, familiares quizás, que no están en el camino cristiano. Y creo muy imposible que se vuelvan a acercar. Pongo mi fe, mi esperanza ¿en quién? En ellos. Tengo una situación que la veo ya muy muerta, casi quebrantada y muy muerta, cerca de ya no tiene solución. ¿Y pongo mi fe en qué? En las capacidades humanas o limitaciones humanas. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Si nosotros hacemos esto, hermanos, no estamos rindiendo la voluntad nuestra, la voluntad de Dios. Y estamos profanando el templo de Dios, que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. La fe de Abraham, la esperanza de Abraham, no se basó en las capacidades humanas. Estaba basada en lo que Dios podía hacer con su santo poder en la vida de Abraham. Y así fue, el hijo de la promesa. ¿Quién fue? Isaac. Amén, hermanos. Y no solamente él, de ahí, padre de muchas ¿qué? Gentes. Dice la Escritura entonces, que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pablo está usando esta imagen del templo de Jerusalén para referirse a nuestro cuerpo también. Pero se refiere entonces al santuario interior, aquel sagrado de los sagrados, la morada de Dios, hermanos. Está hablando Pablo así del individuo como el templo de Dios. Pero fíjese bien lo que dice esta parte del versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual ¿qué? Está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros. Mis amados hermanos, cuando usted recibe un regalo, seguramente tiene un significado especial por la persona que le regala algo. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos, ahí? ¿Sí? Reflejan el amor, refleja, digamos, lo especial que es.
Y cuando usted va y recuerda o vea ese regalo, lo vuelve a ir a abrir, ¿qué le va a recordar? A la persona que se lo entregó, al amor y a aquello que lo inspiró a regalarle eso. Hermanos, ¿qué mejor regalo que el don del Espíritu Santo morando en dónde? En nosotros. La presencia de Dios siempre en nosotros. Qué mejor regalo, hermanos y hermanas, que Dios esté siempre disponible. Pero nosotros a veces ponemos más atención a las cosas mundanas. Yo le quiero pedir, y termino con esto, que usted apunte y considere estas cosas. Quizás hoy día pueda haber su situación muy quebrantada, muy muerta. Ha rogado quizás años por la situación familiar, de enfermedad. Solamente usted sabe lo que ha orado y le ha rogado muchas veces al Señor. Y quizás lo vea casi imposible que vuelva al camino de Dios. Y lo ve muy en el aspecto mundano. Pueden ser hijos, familiares, amistades. Puede ser una sola situación en la vida o una circunstancia que se presente. Pero Dios está disponible. Dios nos ha dado ese don del Espíritu Santo para guiarnos y para dirigir nuestro camino. Yo le voy a pedir que usted pida la ayuda, porque Dios también está disponible para ayudarle a usted, para ayudarnos a nosotros en lo que nosotros no podemos hacer. Dios nos ayuda. Y yo quiero que usted crea, hermano y hermana, que Dios transforma lo mundano, lo quebrado, que más dijimos, lo que esté casi muerto, en un templo sagrado. Lo convierte en lo sagrado. Dios tiene el poder para hacerlo. Créale a Dios, hermano y hermana. Ocúpese ahora con lo sagrado en lo sagrado. Eso le va a conducir a usted a tener una reverencia también en la casa de Dios, a adorar a Dios y transmitir también esa reverencia, ese temor, esa adoración hacia los demás, en su familiar también. Va a ser ejemplo, va a ser un instrumento usted en su familia, en su hogar, de tal modo que después usted verá esa transformación. Dios transforma lo mundano en sagrado. Amén, hermanos. Y nuestra esperanza pues tiene que estar puesta ¿en quién? En el poder de Dios. Nuestra esperanza tiene que estar basada en las promesas de Dios. Amén, hermanos. Si usted lo cree, póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y considerando esto, hermanos, yo le pido que si ha entendido que usted, Dios le ha hecho en ese cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, cuídelo. Refleje la imagen, refleje el carácter, refleje la santidad de Dios. Y verá una familia, una iglesia conducida en santidad, en poder, en gloria, guiada por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Señor y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, rogando tu perdón, rogando, Señor, que nos ayudes a examinarnos cada día, Señor, porque hemos pecado. No hemos cuidado, Señor, lo que tú has dado en nosotros. Ese templo del Espíritu Santo, esa morada tuya en cada uno de nosotros. Quizás nos hemos unido, Señor, o adherido a deleites, a placeres. Pero, Señor, hoy nos has dicho, Señor, que unidos a ti somos un espíritu contigo. Que hemos de caminar en sentido contrario cuando la tentación, Señor, o el pecado se acerca. Porque ahora hemos sido libres del pecado. Que no ignoremos, sino que recordemos cada día que nuestro cuerpo, aquel que tú has creado, que has diseñado para propósitos tuyos, sagrados y altos, es templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, que tenemos por parte tuya, como un regalo, Señor, y que no es nuestro, porque te pertenece. Porque, Señor, hemos sido comprados por precio. Por tanto, habiendo tú, Señor, hecho esa compra en Jesucristo, ahora te pertenecemos, Señor. Por tanto, te hemos de alabar,
de glorificar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, Señor. Porque solamente, Señor, hemos de recordar que se trata de ti. Que nuestra esperanza, Señor, pese a las circunstancias que tengamos y vivamos, estén basadas en las promesas tuyas, no en las capacidades o limitaciones humanas, sino en lo que tú puedes hacer, Señor. Porque, Señor, tú has presentado para hacer tú, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Que te creamos, Señor, por favor. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.